Hoy vamos a hacer un diseño de bikini con una técnica cero basura o zero waste. Hola a todos, espero que estén súper bien. Yo soy Andrea Vergara, por si todavía no me conocen, y esto es Nocturno Design Blog. Seguramente la mayoría de ustedes entró a este canal con un video como este de aquí o de pronto este otro de aquí. Una de las series que ayudó a impulsar mi canal en el 2020, que fue la serie de retazos de tela, cómo utilizar de maneras diversas los retazos que nos quedan de nuestros proyectos de costura. Y mirando videos en Instagram y en TikTok descubrí este video de una chica que hace un bikini con tus retazos más pequeñitos de tela. Me pareció una técnica muy ingeniosa y sin duda sabía que la tenía que probar. Les voy a dejar por aquí el nombre de esta chica y la marca con la que saca sus vestidos de baño para que vayan a darle mucho amor por esta técnica tan ingeniosa. Ella está utilizando una entretela especial para bordado que se diluye en el agua. Yo la voy a hacer un poquito diferente con otra técnica que siento que es un poquito más fácil, así que para hacer este diseño de bikini vas a necesitar trocitos de licra, ya sea de poliéster o de nylon, de esos pequeñitos que nos sobran de algunos cortes y que realmente no sabemos qué podemos sacar de ahí. Esos son los que vamos a utilizar en este video. También vas a necesitar algo de licra en nylon para hacer el forro y los tirantes de este bikini. En este caso yo estoy utilizando tabita, que es un forro muy común aquí en Colombia para los vestidos de baño. Y también vas a necesitar entretela tejida, de la que estira, de la que elonga. En este caso esta es fusionable, es importante que sea fusionable para hacer esta técnica. Por un lado tiene silicona y es como una telita que estira ligeramente. También vas a necesitar 1 metro de elástico de 3 centímetros de ancho, una seta o broche o ganchito para brasieres o vestidos de baño. Esta también es de 3 centímetros de largo y la compré en la Bombay. Por supuesto, tijeras, hilo, alfileres y otros implementos de costura. Antes de comenzar quiero anunciarles que ya está disponible la opción de unirse de mi canal de YouTube. Es una suscripción premium, hay 2 planes diferentes con contenido extra que no van a encontrar en los videos de acá de YouTube. Si quieren saber más información pueden darle clic al botón de unirse para ver todos los detalles de cada una de las membresías. Y ahora sí, vamos a comenzar. En este caso voy a empezar por la copa del bikini y recorté un pedazo de entretela en donde me cupiera el molde. Es importante que este pedazo de entretela sea un poquito más grande que el molde que vayas a utilizar. Vas a poner la entretela con la silicona hacia arriba y encima vas a empezar a ubicar tus retacitos de tela. Los vas a ir acomodando. Yo te aconsejo que desde los más grandes hacia los más pequeños, y puedes jugar con los colores y la posición de las piezas como a ti más te guste. Cuando ya tengas todo el cuadrado lleno, vas a pasar la plancha a temperatura media, unos 10 o 15 segundos sin vapor. La vas a pasar por todos lados para asegurarte de que las piezas se peguen a la entretela, y no te preocupes si no todas se pegan bien. Esta entretela simplemente es para ayudarnos a sujetar las piezas mientras pasamos a la máquina. Cuando termines de pegarlo, espera un poquito a que se enfríe la tela y encima vas a calcar el molde de la copa. En este caso estoy utilizando un jabón, también puedes utilizar un marcador o una tiza. Y ahora sí, vamos a pasar a coser. En este caso creo que la mejor puntada para este diseño es la de zigzag en su configuración normal de la máquina. Voy a estar utilizando hilo nylon en color fucsia en la parte del carretel porque no tenía rojo, y un color vino tinto en la parte de arriba. Vas a empezar primero a coser con la puntada de zigzag por todo el contorno del trazo que acabas de hacer para delinear toda la copa y el molde que vamos a cortar más adelante. En este caso estoy utilizando otra vez el prensatelas de doble arrastre, que saben que me gusta muchísimo para coser licras con la máquina familiar, porque estas telas se suelen trabar un poco en los dientes de la máquina y nos pueden causar nudos o daños peores, y esta prensatela sin duda es uno de los que ayudan y facilitan muchísimo la confección de este tipo de telas. Si sientes que te quedó algún huequito o un espacio de entretela sin tela, puedes utilizar los retazos más pequeñitos, los vas a ir acomodando y vas cosiendo encima de ellos. Cuando termines de delinear todo el contorno de la copa, vas a pasar algunos trazos. En el video de esta chica, ella lo hace como del contorno de más hacia afuera y va haciendo como círculos hacia adentro. Yo decidí hacerlo como en líneas, siguiendo el costado de la copa. Voy a pasar la puntada de zigzag y donde sienta que hay espacios en blanco, voy acomodando otros pedacitos de tela para taparlos y que al final la entretela no se vaya a ver por el derecho de la copa del top. Este paso toma algo de tiempo, pero es la preparación. Después de eso, la confección va a ser mucho más rápida.
Cuando termines debe quedar algo así por el estilo, por el derecho y por el revés de esta pieza. Ahora con mucho cuidado vas a recortar el contorno de la copa, lo vas a hacer justo por fuera de la puntada de zigzag que pasaste al principio y te debe quedar algo así. Con esta misma técnica vas a hacer la otra copa del top y también la parte del panty de este bikini, que es una pieza un poco más grande. Después vas a cortar estas mismas piezas en la licra que va a hacer el forro, tanto las dos copas como el panty. También vas a cortar el elástico según la medida que viene en la tabla de tallas del molde. Este lo puedes encontrar en mi página web y descargarlo es completamente gratuito, link en la descripción. Y la tira de la base del top, que la medida de largo también la encuentras en la tabla del molde. Y vas a cortar unas tiras de 3 centímetros de ancho para hacer los tirantes del top y los tirantes que van a los costados de este diseño. Vamos a dejar las piezas del bikini a un lado y vamos a cerrar primero las tiras. Las vamos a doblar derecho con derecho de la tela y las puedes coser ya sea con tu remalladora o fileteadora o utilizando la puntada de zigzag de tu máquina familiar. Vas a hacer esto con todas las tiras que cortaste. Y aprovechando que ya estaba en la máquina fileteadora, voy a cerrar la pinza que trae el molde de la copa junto los dos lados, derecho con derecho, y paso la costura recta. Ahora con ayuda de una aguja volteadora voy a darle la vuelta hacia el derecho a todas estas tiras. Ya con las tiras dobladas vas a recortar 4 tiras de 30 centímetros de largo, estas van a ser para el panty, y vas a recortar 2 tiras de 50 centímetros de largo para el top. Estas medidas son estándar para todas las tallas. Ahora vas a ubicar el forro encima de la copa, derecho con derecho de la tela, y vas a coserlo por ambos costados dejando libre la parte de abajo. Cuando vayas llegando a la punta de la copa vas a insertar una de las tiras en esta parte justo como estás viendo en el video. Siento que esta es la forma más fácil de coser este tipo de tirantes, aunque si tienes alguna otra técnica que a ti te guste puedes dejarlo en los comentarios de abajo. Luego de coserlo por un lado empiezo a coser por el otro lado y al final le hago la costura recta en la parte de arriba de la copa para que el tirante quede perfecto. Lo único que falta es darle la vuelta hacia el derecho y te debe quedar algo así como estás viendo en el video. Para terminar el top vamos a utilizar ahora la parte del elástico. Este lo vas a introducir por la tira que es más ancha, la que es de la base del top. En este caso también estoy utilizando la aguja volteadora para ayudarme a pasar el elástico, y vas a notar que el elástico es 3 centímetros más corto que esta tira. Esto es para poder coser el broche en el siguiente paso. Te aconsejo pasar el elástico hacia un lado y sujetar con alfileres dejando 1.5 centímetros a cada lado de la tira. Cuando ya tengas el elástico posicionado te aconsejo sujetarlo con algunos alfileres, y para coser las copas simplemente vamos a doblar esta tira a la mitad, marcamos con un alfiler y por el revés de la tira vamos a sujetar las copas con algunos alfileres extra con un margen de 7 milímetros. Para este paso decidí utilizar mi máquina recubridora o collarín, que la vieron el año pasado. Ya he aprendido a coser varias cositas con ella, así que en un futuro próximo les voy a mostrar cómo se utiliza esta máquina y cuáles son todas sus funciones. Si no cuentas con esta máquina, por supuesto puedes utilizar la puntada de zigzag. Cuando termino de coser las copas, doblo las punticas de la tira hacia adentro y también le paso una costura. En la parte izquierda simplemente la doblo y la coso, y en la parte derecha de la tira voy a insertar la seta o el broche para este vestido de baño. Luego doblo la puntica hacia adentro y también le paso una costura. Lo único que me falta para terminar este top es pasarle unas puntadas de zigzag para simular la puntada de presilla a ambos lados de las copas para asegurar las costuras, y en la parte de la espalda para asegurar el broche. También le voy a hacer un nudito a la punta de los tirantes como un toque adicional. Si quieres insertar unas copas de espuma en este diseño, puedes hacerle una abertura al forro a los costados de más o menos unos 3 o 4 centímetros de largo, y luego sí insertar unas copas triangulares. Para terminar el panty vas a ubicar el forro revés con revés de la tela exterior y lo vas a sujetar con unos alfileres. Este molde está pensado para doblar todos los bordes 7 milímetros hacia adentro. Si tú quieres hacer costuras entalegadas o invisibles, también las puedes hacer sin ningún problema. En este caso siento que es más fácil doblar la tela hacia adentro y pasar la costura. También en este punto me di cuenta que uno de los lados del panty me quedó como más curvo que el otro, así que lo doblé a la mitad para refilar esa parte y que ambos lados me quedaran iguales. Y decidí ponerle un elástico de 4 milímetros por todo el borde utilizando la fileteadora,
Después de ponerlo me di cuenta que no era tan necesario para este diseño en particular, pero si tú quieres también le puedes poner el elástico. Al final de esta costura esto se debe ver algo así y simplemente vamos a pasar a doblar hacia adentro la tela para poder coserla. Nuevamente estoy utilizando mi recubridora o collarín para hacer este paso. Y primero coso la parte de arriba y de abajo y luego antes de coser el costado introduzco uno de los tirantes en la punta y ahí sí doblo la tela hacia adentro para coser estas dos partes al mismo tiempo. Para terminar este panty voy a pasar la puntada de zigzag para simular una puntada de presilla en las 4 puntas donde están los tirantes. Esta es la misma puntada que también pasé en la parte del top para reforzar la costura de la recubridora. Esto es un toque indispensable para que no se nos vaya a desbaratar la costura con el uso y las lavadas. Al final este es el resultado de este bikini. Sin duda es una técnica muy interesante y muy fácil de realizar. Simplemente toma algunos pasos extra en confección y algo de manualidad y de creatividad. Además que es aplicable no solo a bikini sino a otro tipo de prendas. Así que si tú tienes una marca o emprendimiento y te animas a hacer este tipo de modelos, puedes compartirlo conmigo en Instagram para que otras personas lo puedan ver. Es una excelente forma de apoyar el planeta y sacar un producto diferente en nuestras marcas. Recuerden que el molde de este bikini lo van a encontrar en mi blog, el link va a estar en la descripción de este video. Gordito, ahora no. Déjenme saber en los comentarios de abajo qué tal les pareció este video y por supuesto no olviden darle un like si les gustó este tipo de técnica. Además, si quieren seguir aprendiendo sobre confección, les recomiendo que se suscriban y activen las campanitas, es completamente gratis y una excelente forma de apoyar este canal. Mientras que esperen el video del siguiente viernes, que va a ser otro con temática cero basura, les recomiendo que vean este otro video de aquí o este video de acá. Yo les mando un abrazo enorme y supongo que nos veremos en el próximo video. No, gordo. Venga, hasta acá. Bueno, adiós.